Buenas tardes, este es el podcast Montaña Herida, si le pusimos, en este caso yo soy el locutor, mi nombre es Mileda Puro Preciado y tengo a mi compa Axel ayudándome a hacer todo lo que es relacionado a producción. El podcast se va a publicar el día de hoy, 2 de junio de 2026, y les quiero hacer una pequeña introducción en dos pequeños conceptos que es importante para el tema que vamos a estar tratando a continuación. Estos dos temas los vimos en la clase de Derecho Indígena este semestre, con mi profesora Montserrat Olivos, y la verdad es que me parecieron bastante interesantes. El primero, pluralismo jurídico. Para las personas que no sepan o no entiendan lo que es el pluralismo jurídico es la coexistencia de dos órdenes jurídicos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Nosotros vivimos bajo la ley municipal, ley estatal, etcétera, y bajo cierto régimen de normas. Sin embargo, este sistema de normas no puede aplicar de la misma manera para, por ejemplo, las sociedades indígenas. Esto debido a que por su modo de vida, por sus costumbres, por todo lo que ellos viven día con día y por su manera de relacionarse con el entorno, no es posible o no sería justo aplicarles nuestras normas tal cual, porque son normas que no están pensadas en ellos, que no están pensadas en sus situaciones particulares y que no están diseñadas para su modo de vida, realmente. Entonces, ese es el primer tema, el pluralismo jurídico. El segundo es el territorio, que va muy ligado a la manera de vivir de los pueblos indígenas, principalmente porque el territorio para estos pueblos indígenas no es simplemente el lugar donde habitan, no es como para nosotros una delimitación de la tierra, no, ellos ni siquiera ven delimitación en la tierra, ellos ven como la tierra y se acabó, ¿no? Pero dentro de su espacio geográfico, lo que nosotros entendemos de ellos como territorio, es más bien el hecho de que para ellos es costumbre el territorio es memoria, el territorio es construir esta memoria colectiva durante muchos años, el hecho de que ahí vivieron sus abuelos, de que es la misma tierra que les ha dado de comer durante generaciones, que les ha procurado todo lo que tienen, y precisamente por eso está difícil cuando alguien que es fuera de la comunidad llega a querer invadirlos o a quitarle sus mismas tierras, ¿no? Y esto es parte de su cultura y de la manera como viven. Muy bien. Entonces vamos a dar comienzo con este pequeño podcast. Vamos a tratar la problemática del grupo Los Ardillas. En la montaña baja de Guerrero, el zumbido de un dron no anuncia tecnología ni progreso, anuncia terror. Para las comunidades indígenas nahuas, ese ruido significa que hay que dejar las casas, abandonar la milpa y correr a esconderse en las cuevas del cerro porque el cielo está a punto de llover fuego. Bienvenidos a Montaña Herida, un podcast de investigación sobre una de las crisis humanitarias más silenciosas y dolorosas de México. En este territorio, la palabra ardilla no evoca la fauna silvestre de los bosques, sino a una organización criminal que ha convertido municipios enteros como Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera en zonas de guerra. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, este grupo delictivo ha citado docenas de pueblos originarios. El objetivo, el control total de sus tierras y de sus vidas. El resultado, cientos de familias desplazadas por la fuerza, casas incendiadas y un abandono institucional absoluto que ocurre ante los ojos del Estado. ¿Cómo fue que un grupo local de la sierra llegó a doblegar a comunidades ancestrales enteras usando drones con explosivos? Iniciamos. Para entender la tragedia actual de la montaña baja, es necesario retroceder más de 2 décadas en el tiempo, viajar más o menos al año 2000, específicamente al municipio de Huehuetenango. Ahí comenzaba la historia de Celso Ortega Rosas, un ex policía rural a quien todos apodaban el Ardillo. Celso no comandaba un ejército, era un líder local, dedicado a la siembra de amapola y a la extorsión regional. Pero en la intrincada Sierra de Guerrero, el aislamiento es el caldo de cultivo perfecto para el poder fáctico. Entre 2005 y 2006, la pequeña banda local se alineaba como un brazo operativo de un gigante, el cártel de los Beltrán Leiva. Pero las alianzas en el narcotráfico tienen fecha de caducidad. Cuando el gobierno federal desarticuló la cúpula de los Beltrán Leiva, la estructura se rompió en 1000 pedazos. De ese desmoronamiento nacieron los grupos que hoy desangran el Estado. En 2011, tras la trágica muerte del patriarca fundador, sus hijos asumen el mando. El liderazgo principal recae en Celso Ortega Jiménez, alias La Vela, o el Ardillo Mayor. Bajo su control, la organización dejó de ser un simple grupo de narcotraficantes regionales para mutar en una estructura con tintes narcoparamilitares. Hoy en día, los expertos en seguridad confirman que los ardillos ya no solo viven de la droga. Al caer el mercado de la amapola, diversificaron sus operaciones, capturaron el transporte público, controlan los precios de los mercados locales, dominan el cobro de piso, la minería ilegal y mantienen una guerra a muerte con bandas rivales como los tlacos. Según datos de especialistas consultados por Animal Político, el grupo ha expandido sus redes a casi 30 municipios de Guerrero.
En ese avance geográfico, se toparon con una barrera, los territorios comunales y las asambleas de los pueblos indígenas nahuas, quienes se negaron a ceder sus tierras, su autonomía y sus bosques. Como comúnmente pasa, y por eso les explico todo el territorio, es sumamente complicado, ¿no? La mayoría de, incluso empresas, justamente donde viven tanto fauna silvestre, animales en peligro de extinción y comunidades indígenas, es donde buscan explotar o ganar un beneficio de estas tierras. Y es una de las grandes problemáticas. La resistencia de estos pueblos convirtió su territorio ancestral en el blanco de una ofensiva implacable, una guerra desigual donde un bando defiende su historia con la vida y el otro ataca desde el aire. Al regresar, el éxodo forzado y los testimonios desde el corazón de la montaña baja. Como segundo bloque, el asedio, la resistencia de los pueblos nahuas frente a la expansión de los ardillos, transformó la montaña baja en un laboratorio de terrorismo doméstico. A partir de los reportes del Centro de Derechos Humanos Tlaquinolan, el modus operandi del grupo dio un giro tecnológico y paramilitar. Ya no solo usan armas de asalto, ahora modifican drones comerciales para arrojar explosivos C4 sobre los techos de lámina de comunidades como Tula y Xicotlán. El impacto va más allá del daño físico. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero reporta en el asedio constante ha provocado un desplazamiento forzado masivo. Cientos de familias nahuas lo han dejado todo, sus cosechas, sus animales y sus hogares calcinados, obligados a caminar horas por la sierra para salvar la vida. Los niños ya no van a la escuela, los adultos no pueden trabajar la tierra, el tejido social está completamente roto. Dentro del bloque 3 me gustaría hablar sobre el silencio institucional. Ante esta emergencia humanitaria, la respuesta del Estado mexicano ha sido, por decirlo menos, insuficiente. A pesar de los despliegues intermitentes de la Guardia Nacional y el Ejército, las comunidades denuncian que las fuerzas del orden operan de forma pasiva, permitiendo que los retenes criminales sigan asfixiando las vías de comunicación de la región. La historia de Chilapa y José Joaquín de Herrera nos recuerda que el abandono a los pueblos originarios en México no es una omisión del pasado, es un conflicto del presente. Mientras los ardillos sigan controlando el territorio, la identidad y la supervivencia de la comunidad nahua continuarán pendiendo de un hilo. Para cerrar, lo más reciente que supe del tema, que fue la noticia de la activista indígena y reportera Marcela de Jesús Natalia, que acudió a la sede penal internacional para presentar una denuncia por delitos de lesa humanidad en contra tanto del grupo delictivo de los ardillos, así como de los presidentes municipales y elementos del gobierno que voltean para otro lado e ignoran de lleno el problema. Bueno, para concluir con este bello podcast, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas con la cooperación de mi amigo. ¿Muy bien? A mí una de las preguntas que me surgió durante tu podcast es ¿qué podemos hacer nosotros, la ciudadanía, con este problema? Pues principalmente, como siento que sí nos compete a todos y que es un problema que, a pesar de que en este momento sea de ellos, después se va a volver colectivo, pienso que lo que podemos hacer es precisamente, no sé, recabar firmas, presionar al gobierno, hacer públicas las noticias, que genuinamente se sepan, que genuinamente el gobierno se entere del problema y se entere de que tiene que hacer algo, porque no vamos a permitir que se queden con los brazos cruzados. Creo que es uno de lo que mejor podríamos hacer como sociedad. Ok, en esta parte en la que mencionas que para ellos la tierra solo es tierra, entonces, ¿por qué tiene tanto impacto para ellos que los desalojen de sus tierras? Pues precisamente por eso, ¿no? O sea, porque para ellos no solo es como un territorio o una tierra, ¿no? No es como cuando tú te cambias de casa o dices, pues déjame muevo para acá. Porque pues tú no estás dejando nada atrás como lo dejan ellos, ¿no? O sea, sí, memoria, recuerdos y todo esto, pero ellos están dejando identidad, ¿no? Ellos están dejando, pues sí, sus raíces, sus recuerdos, su cultura, y pues están abandonando todo eso no por gusto, ¿no? Sino por necesidad o a peligro de muerte. ¿Cuántas veces se ha presentado como estas problemáticas antes? Sinceramente varias veces, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha presentado muchos casos donde incluso hasta militares y gente que es parte del gobierno, pues sí, genuinamente abusan de los indígenas o los mueven de sus tierras, o empresas que también se dedican a eso, a vandalizar las tierras, a la deforestación excesiva. Se ha presentado en muchos lados, no solo aquí en México, ¿no? Sino también en todo el mundo. Ok, ¿y cómo nos afecta a nosotros los problemas que están atacando directamente a ellos? Muy bien, con esta pregunta cerramos y me parece una de las más importantes. Más allá de la economía o la seguridad nacional, esto nos afecta en lo más profundo de nuestra dignidad humana. Cada vez que permitimos el silencio de una comunidad indígena, perdemos una parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestra paz. Si el Estado olvida a Guerrero, nos está demostrando que cualquiera de nosotros puede ser el siguiente olvidado. ¿De verdad podemos seguir mirando hacia otro lado?
Muchas gracias por escucharnos. Este fue el primer episodio de Montaña Herida, podcast de investigación. Muchas gracias.